Buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias por acudir aquí a vuestra casa, a la sede de la UNED en Úbeda. Quisiera daros la bienvenida para celebrar esta mesa redonda, esta mesa de análisis sobre la visita de Alfonso XIII a nuestra ciudad. Un día como hoy, un día de frío como hoy, hace 100 años, tuvo lugar esta regia visita y nosotros hoy queremos analizar brevemente, bueno, pues ese periodo, la figura de Alfonso XIII, de todos aquellos que lo acompañaron, y lo queremos hacer pues desde un punto de vista científico, divulgativo. No se trata de hacer un homenaje, esto no es ningún homenaje como alguien ha querido poner por redes sociales, se trata simplemente de una mesa de análisis donde 5 historiadores, a los cuales les doy, a los 4 otros, les doy la bienvenida y les agradezco su participación, su amable participación, y se trata de abordar lo que sucedió aquí hace 100 años. Nosotros, la UNED de la provincia de Jaén, la UNED de Úbeda, pues nos sentimos comprometidos con la cultura, con la historia, con lo social. Esta misma semana y a principios de enero pues estamos elaborando una batería de actividades que nos llevan por toda la provincia. Esta misma mañana hemos presentado el seminario Tesoros de la Fauna Ibérica en Andújar. También hemos presentado el aula de literatura en toda la provincia. Mañana tenemos el curso para el desarrollo sostenible, inauguración, que se hará también en Jaén. La semana que viene tenemos los exámenes, donde acudirán más de 1000 alumnos y alumnas de toda la provincia y de muchos lugares de España también, de Andalucía, aquí a esta sede, a este mismo lugar, para intentar aprobar y sacar sus buenas notas en cada una de sus asignaturas. También mañana tenemos la presentación de la Casa Abierta, una actividad que conjuntamente hacemos con el Ayuntamiento y con la Casa de las Torres. La semana que viene presentamos la actividad que tenemos en el centro penitenciario. En definitiva, bueno, y no podemos olvidar también otra actividad que hemos inaugurado este año, que es UNED Senior, un conjunto de talleres para mayores de 55 años. Por lo que veo aquí, ustedes, todos los que están por aquí, más o menos, creo que tienen un perfil muy sugerente para formar parte de este programa. Son 2 talleres que van a impartir 2 personalidades de esta ciudad, como es Alberto Román, un taller de fotografía a través del móvil, y también un taller de escritura creativa por el gran Luis Foronda. En definitiva, una batería de actividades que en definitiva lo que hacen es subrayar ese compromiso académico, cultural y social que tiene esta universidad, la más grande de España, el campus más grande de Europa, que en definitiva, bueno, pues desde nuestro humilde centro queremos participar, en este caso, aportando un granito de arena más, aportando algo más de luz a un periodo, a un momento histórico, celebrando o conmemorando una efeméride de una ciudad que tiene tanta historia y que atesora un pasado tan rico como el nuestro. Quisiera agradecer al Ayuntamiento de Úbeda su estrecha colaboración siempre en este tipo de actividades. De hecho, esta actividad, bueno, pues surgió prácticamente de una forma, bueno, pues muy rápida, cuando hace pocos días pues tuvimos aquí también otra experiencia que fue el del baile de otoño, referido al siglo XIX. Bueno, pues cuando Almansa, él mismo se refirió a los 100 años que se iban a cumplir con la visita de Alfonso XII, es decir, 100 años justo el día de hoy, y bueno, y no había previsto nada. Bueno, pues rápidamente esta universidad, que es muy ágil y siempre con el apoyo del Ayuntamiento, pues hemos organizado esta mesa redonda. Agradecer a las 4 personas que me acompañan su participación, y agradecer también, sobre todo, al Ayuntamiento de Úbeda pues su estrecha colaboración en actividades de este tipo. Espero que echemos un buen rato. Muchas gracias. Bien. Gracias, Vicente. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, y como es preceptivo, feliz año nuevo, ya que es la primera vez que nos vemos. Espero que sea este año 2026 pues repleto de salud y de suerte. Seguro que con esa combinación el año será extraordinario, así que os deseo a todos ustedes un feliz año 2026 y por supuesto también agradecerles su asistencia en esta mesa redonda
en la que tiene como principal objetivo analizar el evento, la efeméride de la llegada de Alfonso XIII a la ciudad de Úbeda. Para ello, pues, vamos a contar con la intervención de especialistas en la materia, especialistas a los que tengo públicamente que agradecerles la predisposición que mostraron desde el primer momento cuando contacté con ellos, y sobre todo también valorar el esfuerzo y el tesón que han tenido durante estos últimos días preparando esta intervención, sobre todo porque veníamos prácticamente de finalizar un periodo vacacional de Navidad y, en fin, en definitiva, como digo, ha sido un gran esfuerzo el que han tenido que hacer por tal de llevar a cabo y de participar en esta iniciativa, así que muchísimas gracias a los cuatro. A modo de presentación, todos nos conocen, pero empezando por la izquierda, Paco Dancausa, que es licenciado en Económica y graduado en Historia, Vicente Ruiz, doctor en Historia, José Manuel Almansa, catedrático de Historia del Arte, y Manuel Madrid, licenciado en Ciencias Políticas y en Sociología. Todos ellos han estudiado, además de manera exhaustiva y pormenorizada, a través de comunicaciones, conferencias, capítulos de libros, incluso también monografías, artículos de investigación, la figura y el contexto y todos los temas que vamos a tratar a continuación. Por lo tanto, de una forma muy didáctica y también pedagógica, vamos a pretender que ustedes terminen en la tarde-noche de hoy pues teniendo una valoración de lo que ocurrió con la llegada de Alfonso XIII en nuestra ciudad. Empiezo precisamente por Vicente Ruiz, preguntándole y también proponiéndole que nos hable de una manera, grosso modo, de la figura de Alfonso XIII y también que nos explique, para ir progresivamente aterrizando, del contexto histórico en el que se encontraba Úbeda en ese momento. Bueno, pues muchísimas gracias, José Miguel. Muy brevemente, bueno, la figura de Alfonso XIII ahora pues se ha vuelto, digamos, a aparecer públicamente, sobre todo gracias a esa serie de televisión, ENA, que narra un poco las, digamos, las vivencias de la reina Victoria, que en definitiva, bueno, fue la esposa de Alfonso XIII y, bueno, en esa serie, pues aunque aparece la reina es la protagonista, pero es verdad que la figura del rey pues viene bien reflejada. Alfonso XIII fue un caso inédito, insólito, digamos, en nuestra historia dentro de los reyes, porque él fue rey antes de nacer. Fue hijo póstumo de Alfonso XII. Su padre murió de tuberculosis en el año 1885, 3 meses antes de nacer de Alfonso XIII. Era, por tanto, rey incluso antes de nacer, ¿no? Nació niño y si hubiera nacido niña, pues hubiera sido un grave problema porque posiblemente hubiera levantado una serie de los malos augurios, de los problemas que había anteriores del carlismo, que hubieran provocado de alguna manera una cuarta guerra carlista, ¿no? De haber sido una niña. Fue un niño educado por su madre María Cristina, que además le tocó el marrón de la crisis del 98, que tuvo que aguantar, digamos, los vaivenes de la política del momento, de la Restauración, de Cánovas a Sagasta y de Sagasta a Cánovas, que fueron, digamos, los vaivenes que tuvo la política de la Restauración en aquella época, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Y el pequeño Alfonso, bueno, pues fue un príncipe, en este caso un rey, que no como príncipe, sino ya como rey tenía que aprender a serlo, porque normalmente los príncipes de Asturias lo que tienen que hacer es aprender a ser rey. Bueno, en este caso fue al revés. Ella era rey y tenía que consagrar un poco ese aprendizaje. Un aprendizaje basado fundamentalmente en una enseñanza religiosa muy intensa y también en un espíritu militar que, digamos, lo rodeó durante toda su vida. En 1902 ya es considerado mayor de edad, con 16 años, y es por tanto cuando es proclamado rey de España. Y este rey, desde ese momento, bueno, pues se convirtió en un rey africanista, el rey africano, que le llamaron también, puesto que una vez que España pierde las últimas colonias en 1898, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, pues nos embarcamos en esa aventura que fue la de la Guerra de África, con el Tratado de Algeciras, donde España se queda con la parte del norte, con el RIF, y aquello pues dio muchísimos problemas al país. Problemas sociales, problemas económicos, problemas políticos y problemas militares, por supuesto. Fue un rey también que, desde el punto de vista
político, él se entrometía demasiado en la política. Hay que tener en cuenta que en ese momento debía ser un rey constitucional. Había una constitución que era la más larga, que ha sido la más larga de la historia de España, la del año 1876, y por tanto él debía de ser un rey al servicio, o mejor dicho, a la sombra un poco de la Constitución y del poder legalmente establecido. No fue así. El rey intervino muchísimo en la política del momento y eso le granjeó muchísimos problemas y muchos enemigos. Y luego, desde el punto de vista personal, pues el rey fue una persona muy vitalista, que le gustaba mucho el deporte, y en esa serie de televisión pues hemos visto que el rey fue un auténtico crápula. Un crápula porque tuvo aparte de que su matrimonio fue un matrimonio muy desgraciado con la reina Victoria Eugenia, en realidad él tuvo muchísimas amantes, ¿no? Quiso a su mujer, es cierto, al principio, pero en el momento en que Victoria Eugenia comienza a engendrar hijos con enfermedades, pues a partir de ese momento, bueno, pues digamos que lo que hace es repudiar a su esposa y comienza, bueno, pues una etapa de muchísima aventura. El otro día escuché una entrevista que le hicieron a Pilar Eyre, no sé si era verdad, que decía que Alfonso XIII tuvo tantas amantes tuvo más amantes que el rey emérito Juan Carlos y que Julio Iglesias, que está también visto ahora últimamente, ¿eh? Pues no sé, la verdad que no sé si será verdad o no, pero es verdad que fue un auténtico crápula. El primer productor de cine porno en España fue Alfonso XIII y bueno, y la verdad es que tuvo muchísimos hijos bastardos que bueno, la verdad es que eran más que conocidos y además que luego con el paso del tiempo han salido a la palestra también en algunos programas de televisión y demás. Esas son las cosas malas, tuvo muchas cosas, pero también tuvo alguna virtud, ¿no? La virtud mayor que tuvo su reinado fundamentalmente fue el no participar en la Primera Guerra Mundial. Eso fue beneficioso para España. Desde el punto de vista económico, tal vez a lo mejor ahora nos comentará Paco Dancausa algún detalle más, pero es verdad que eso también provocó una inflación muy grande. Pero es cierto que el haber participado en la Primera Guerra Mundial hubiera sido un auténtico desastre para nuestro país. Y por último, decir que ese intervencionismo también provocó que digamos, él estuviera de la mano de Primo de Rivera, que facilitara esa dictadura, y eso pues no se lo perdonó el pueblo y sobre todo los partidos progresistas, que finalmente acabaron, bueno, pues desbancando al rey, expulsándolo y proclamando la Segunda República. Como virtud decir también, y ya por último y con esto termino, él hizo durante la Primera Guerra Mundial, y eso viene muy bien además reflejado en la serie, porque hay un capítulo entero dedicado a eso en la serie ENA, que hace como una especie de una asociación, lo tengo por aquí apuntado, ¿cómo se llama? La Oficina de Guerra Europea. La Oficina de Guerra Europea, bueno, pues era una oficina que tenía una labor humanitaria que consistía en encontrar a prisioneros de ambos bandos, de los germanófilos y de los aliadófilos, bueno, pues en cualquier momento y en cualquier lugar, y por tanto rescatarlos y llevarlos con su familia. Fue loable, de hecho estuvo a punto de conseguir el premio Nobel, pero no fue así. Al final fue la Cruz Roja, que tanto digamos gustaba a su mujer, precisamente a Victoria Eugenia, y eso fue lo que digamos la virtud mayor que tuvo, el no entrar en la Primera Guerra Mundial, aparte de ser un rey, bueno, pues como sería su nieto, ¿no? Campechano, muy vivaracho, muy simpático, muy agradable y digamos con buen sentido del humor. Eso evidentemente pues virtudes que luego tenía pues muchas sombras personales y sobre todo durante su reinado. Has mencionado a Primo de Rivera y también, tal y como he comentado al inicio de mi intervención, vamos a analizar precisamente el contexto de una manera muy poliédrica y por tanto le pregunto a Paco que me explique la situación económica y las causas de la crisis económica durante Primo de Rivera y la situación del gasto público en ese momento, ¿no? Un poco para seguir con ese contexto general antes de ir aterrizando en lo que fue la llegada precisamente a nuestra ciudad. Sí, en fin, antes que nada, agradecerte a ti y al ayuntamiento que me hayáis avisado para esto. Gracias. Y a Vicente y a Lunés, pues yo no sé si agradecerlo ya, porque estoy como en mi casa todo el día, entonces no.
Está bien que lo agradezca también. Lo agradezco también, lo agradezco también. Pero bueno, está harto de que te lo agradezca, entonces tampoco... Públicamente está bien. Sí, la industrialización, cuando vino aquí, llegó con retraso. Y eso implicó que hubiera un par de agentes que sean los que se desarrollaron más esa industrialización, como fue la banca y el Estado, ¿no? Y al Estado, y al ser una especie de tractor de la economía, facilitó que viniera una especie de salvador o un cirujano de hierro, que decía Joaquín Costa, y eso sucedió en otros países de Europa, que fue algo similar, como en Italia y tal, y aquí siempre nos creemos que en España todo es muy original y muy distinto y somos únicos, pero no es así. Y se dio así esto. En la Primera Guerra Mundial se había dado empresarialmente, se habían dado unos beneficios enormes, porque todos los países europeos no podían producir, y ante esta demanda inelástica, y el Estado, los empresarios produjeron y tuvieron unos beneficios muy elevados, que además aprovecharon los sueldos, que eran muy bajos y no subieron en esos años, ¿no? Cuando terminó la guerra, ya empezó a funcionar lo que era la economía europea. Comenzó a subir la inflación, comenzaron a reivindicar mayores subidas salariales el proletariado, y ante eso los empresarios reclamaron, en vez de iniciar una competitividad con Europa y adaptarse a Europa, reclamaron un nacionalismo económico que aislara el país de Europa. Fundamentalmente los empresarios catalanes, que se olvidan un poco de todas sus reclamaciones nacionalistas y se dedican a reclamar orden y el aislacionismo, ¿no? Si además se une que empieza con estos proletarios de masa a reclamar su presencia en las instituciones, la dictadura le vino ideal a estas élites, ¿no? Porque frenó tanto las reclamaciones proletarias como consiguió ese aislacionismo que querían los empresarios, fundamentalmente catalanes. ¿Qué hace la dictadura cuando entra? Se dedica a hacer una política de gasto público, que es el que se hace aquí en Úbeda igual. ¿Con qué motivo se hace esto? Por dos. Fundamentalmente porque ellos creen en el regeneracionismo y en la modernización de este país, haciendo una serie de obras, mejoras, inversiones y tal, y por la legitimación de su situación. Quieren y hacer ver
que le hacen falta resultados ya para justificar lo que han hecho. Bien es cierto que esta política gozó del consenso generalizado. Al gobierno le va muy bien, a los empresarios le va muy bien y al proletariado igual. Porque, y aunque pierden una serie de derechos, porque ya no tienen tantos derechos de huelga, laborales, etcétera, etcétera, pero sí consiguen pleno empleo, ya están algo hartos de la conflictividad, de las huelgas sociales y tal, y además por otras circunstancias económicas consigue el Estado que no haya inflación en esos años. Luego, los 2-3 primeros años del régimen hay un pleno empleo sin inflación y eso le viene muy bien a los obreros. De hecho, la propia UGT, los 2-3 primeros años, apoyó a Primo de Rivera, causando muchas disensiones internas y se divide, pero terminan apoyándolo, ¿no? Pero es por estas circunstancias, ¿no? ¿De dónde conseguían ese dinero? Porque había que hacer obras, ¿no? Y había dos fuentes fundamentales. La cuestión tributaria y vía endeudamiento. Calvo Sotelo, el que termina siendo asesinado, que provoca la guerra civil, presenta un plan tributario modernísimo. De hecho, es muy similar al que hay ahora, con declaraciones de la renta, con tributos similares a los que hay, ahora, ¿no? Pero sucede que las élites, que son las que controlan el poder, le dicen que de eso nada, que eso no va a ningún lado. Y el mismo régimen se ve obligado a financiar toda esta obra vía endeudamiento. Cuando por circunstancias que son complicadas y el Estado, el país en sí ya no da más para producir más con los bienes que tiene a su servicio, aumenta la inflación, los empresarios ven que ya no pueden ni comprar materias primas fuera, ni producir más con esa inflación enorme. Comienzan las reivindicaciones de un Estado más democrático, que más abierto, más de otra manera, y es lo que provoca la caída de Calvo Sotelo. No como normalmente se dice, que es el crash del 29. No. Primero cae esto y luego lo remata el crash del 29, ¿no? Y esto es la obra política, económica de la dictadura, ¿no? Hemos hablado del contexto económico durante Primo de Rivera, sigo contigo, José, las aportaciones arquitectónicas, histórico-artísticas durante la dictadura de Primo de Rivera y también durante el periodo de Leopoldo Saro Marín. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, bueno, en verdad cuando hablamos de lo que es la época de la dictadura, a nivel de arquitectura, a nivel de urbanismo, no hablamos de un momento concreto de que de repente pasa todo. Si esto viene formándose desde hace mucho tiempo atrás, de muchas décadas atrás. Se puede decir que el siglo XIX aún se mantiene hasta los años 20-30, ¿no? Hasta la víspera de la Guerra Civil, porque aún continuaban muchas tendencias de la época anterior.
Por ejemplo, el tema de la burguesía emergente del fin del siglo XIX, son los que realmente mueven mucho todo el tema de la construcción, de la reforma y demás, ¿no? Hay muchas intervenciones que durante todo el siglo XIX finales pues se proyectan a continuación, ¿no? Quizás podemos hablar del tema de la expansión urbana que tenemos en Úbeda hacia el norte, una expansión urbana que viene marcada sobre todo por el eje de la Torre Nueva. Ahí se marca sobre todo por la existencia del tren. Una de las grandes aspiraciones que teníamos en el siglo XIX era conectarnos con el tren, ¿no? Y estaban las correderas, se planteaba hacer esa conexión ferroviaria con las correderas, y también se planteaba la famosa línea Baeza-Utiel, una línea que tiene una gran construcción en este momento, e incluso hay carteles de feria del 28, creo, que se ve ya el tren pasando por Úbeda, ¿no? O sea, que era algo muy curioso de ese interés de tener Úbeda conectada con el resto de España, ¿no? Algo que, como sabemos hoy en día, pues está la cosa fatal, ¿no? Pero es verdad que hay mucho interés de construcción, de expansión hacia el norte por el tema del transporte ferroviario, ¿no? Que al fin y al cabo es un concepto que se ve en toda España, ¿no? Aquellas ciudades que tenían tren son las que más se van a ir creciendo, las que más van a desarrollarse. También tener en cuenta que este momento es una época de mejoras a nivel de infraestructuras públicas, ¿no? Por ejemplo, el tema de los colegios. Los colegios en Úbeda estaba el Colegio de la Trinidad, que era el colegio más antiguo de Úbeda. Antiguamente había colegios en algunos conventos, es decir, los jesuitas, por ejemplo, eran un colegio, pero el colegio público era la Trinidad, y había un montón de escuelas particulares. ¿Qué hace este momento? Pues ahora, con la época de Leopoldo Saro, se plantea crear 3 colegios públicos importantísimos, que son el del Alcázar, el de la Esplanada y el de Cristo del Gallo. De los 3 edificios, o se llaman 2 edificios, perfectamente son idénticos los 3. Uno se perdió, el de Cristo del Gallo, que hoy en día no queda nada, pero son edificios muy interesantes de esa arquitectura regionalista del momento, ¿no? Y son muestra más de ese interés por crear colegios públicos, aparte de los colegios privados que había en Úbeda, que había muchos colegios privados particulares, no muchas escuelas. También hay muchos elementos de tipo público, como puede ser el cuartel. El cuartel, en Úbeda también había cuarteles dispersos por toda la ciudad, varios acuartelamientos diseminados. Por ejemplo, detrás del ayuntamiento estaba el cuartel de la Remonta, en San Andrés, lo que es el Instituto Francisco de los Cobos, el cuartel de Santa Clara, el Palacio de las Gapias, el de Santo Domingo, y ahora se consigue crear un nuevo cuartel que se ubicaría en lo que es al final de la avenida, de la ¿no? El 18 de julio, que todos conocemos, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Sí? Bueno. 18 de julio, 23 de septiembre. Y que, bueno, que de hecho hoy en día se noticia especialmente porque van a volver a abrir el cuartel, ¿no? Una arquitectura también, como digo, pues ese deseo de difundir, ¿no? También, por ejemplo, la cárcel. También la cárcel modelo de partido también se crea en este momento, que se ubica en la zona de expansión de Úbeda, también un edificio relevante que viene a suplir otros edificios persistentes que estaban en Úbeda diseminados, ¿no? Son todos ejemplos muy interesantes de una arquitectura regionalista, arquitectura de ladrillo, neomudéjar, que por desgracia se ha perdido muchos ejemplos en Úbeda, ¿no? Y es un caso muy lamentable, ¿no? Aparte de eso, hay muchos otros estilos que se dan en esta época. Son, como digo, edificios públicos, edificios de carácter público que se dan en Úbeda. Pero sin duda, lo que más se conoce por la visita de Alfonso XIII es por el Parador. Quizás el tema del Parador es quizás la guinda de esa visita, que siempre se habla de que cuando estaba aquí Alfonso XIII no había alojamientos, y entonces pues la marquesa de Rambla le pide a Alfonso XIII que haga un parador, ¿no? Y bueno, esto en verdad es así, pero no es así. Es decir, el inicio del turismo aquí en España está en 1911, cuando el marqués de la Vega Inclán crea el Ministerio de Turismo y empieza a crear una red de paradores, o plantea crear una red de difusión del patrimonio o de turismo, ¿no? Creando pues fondas, alojamientos y demás. Y lamentablemente Úbeda no fue el primer parador de España. Se habla que es el segundo parador, pero os tengo que dar una mala noticia, que tampoco es el segundo. El parador de Úbeda es el quinto. Está el de Gredos, luego está el de Alcalá de Henares, hay otro en Oropesa, me falta otro, y luego está el de Úbeda, que se fue en el 30. Es decir, entre el 28, que es el primero, el de Gredos, y el de 30 hay 3 paradores. O sea que, lamentablemente, no somos los segundos paradores de España. Siempre me gusta... Soy cortarrollo, lo siento. Pero bueno, pero es verdad que es algo que hay que enorgullecerse, ¿no? Que tenemos un parador que realmente es relevante, ¿no? Que es de la historia de los paradores de España, ¿no?
pues ese patrimonio, esa arquitectura, ese parador museo, etcétera. Y bueno, al fin y al cabo, como digo, la época de Alfonso XIII, la visita de Alfonso XIII y la época de Primo de Rivera es una continuación de todo lo que venía hacia atrás, ¿no? Simplemente es cristalizar y dar como resultado muchas cosas que venían ya hechas de antes, ¿no? Pero como digo, es la base hacia el siglo XX que después continuará con otras difusiones, obviamente con el cambio de régimen y demás, ¿no? Pero bueno, como digo, una época importante de conclusión de lo que venía en épocas anteriores. Manuel, ¿cuál es la función y la organización que lleva a cabo el Ayuntamiento de Úbeda con la llegada de Alfonso XIII? Es decir, ¿en qué consiste la participación, acto organizativo por parte del Ayuntamiento para rendir homenaje y sobre todo para recibir, ¿no?, de la manera más noble posible la llegada del monarca? Vale, bueno, buenas tardes, gracias José Miguel gracias por la premura con la que llamó y con la que aceptó, y gracias a Vicente porque bueno, estar siempre con Vicente es un lujo, y bueno, con amigos como José Manuel o como Paco. Ahora estamos acostumbrados a que cuando hay visitas de personalidades se anuncian con muchos meses de antelación, ¿no? Ya sabemos que el Papa viene a España en junio. Si el rey viniese a Úbeda, pues estaríamos enterados 4, 5, 6 meses antes. Y desde, bueno, los que hemos trabajado en el ayuntamiento cuando ha habido visitas del príncipe, por ejemplo, sabemos que desde muchos meses antes se prepara. El rey llega a Úbeda un día como hoy de hace 100 años. La primera noticia de que el rey va a venir a la provincia de Jaén se publica en un periódico de la capital que se llama El Pueblo Católico, el día 30 de diciembre. El día 30 de diciembre, El Pueblo Católico en Jaén dice que el rey, que hay un rumor insistente que va a venir a Jaén. El 31 de diciembre, La Provincia, que era un periódico local, se hace eco de la noticia que apareció el día antes en el periódico de Jaén y dice La Provincia, y damos por seguro que el rey va a venir. El rey venía, el viaje a la provincia de Jaén era para inaugurar una fábrica que el marqués de Viana había hecho en la finca de La Laguna, que ellos sitúan entonces en García, no en Baeza. El rey venía a inaugurar esa fábrica en La Laguna y dan por hecho que el rey va a ir a Jaén a ver el Santo Rostro, entre otras cosas porque en Jaén residía el gran cacique de la provincia, que era Prado, y que va a visitar Úbeda y Baeza. Y dice el diario La Provincia, y por las fuentes que manejamos damos por cierto el rumor. Las fuentes que maneja el diario La Provincia era propiedad del marqués de Buenavista, que era el esposo de la marquesa de la Rambla. O sea, las fuentes eran directamente la marquesa de la Rambla, a la que luego en el periódico del 15 de enero, el periódico cuenta cómo surge la visita a Úbeda y dice que la inauguración de la exposición del traje, que había tenido lugar en Madrid el día 18 de abril de 1925, había asistido el rey, Romanones, el general Primo de Rivera, que era el presidente del gobierno, etcétera, etcétera, y la marquesa de la Rambla le había pedido al rey que... El rey había manifestado interés en visitar la provincia y la marquesa le había pedido que visitase Úbeda ofreciéndole su casa para comer. O sea, 31 de diciembre, confirmación pseudo-oficial de la visita del rey a Úbeda. Primera reunión del ayuntamiento para cerrar el tema de la visita. Lunes 11 de enero de 1926. El lunes 11 de enero, el alcalde, que era Baltasar Lara, convoca de manera urgente a los concejales y les da oficialmente la noticia de que el rey va a venir a Úbeda el día 14, no el día 15, como habían anunciado en la provincia el día 31 de diciembre. Les dice que no ha podido notificárselo antes de manera oficial porque hasta esa mañana no había recibido la comunicación oficial del delegado del gobierno, que ya está claro que el rey viene, que el rey va a llegar por la mañana a Úbeda, que va a comer en la casa de la marquesa de la Rambla, que por la tarde va a visitar una serie de monumentos, que se le va a preparar una recepción oficial en el salón de plenos del ayuntamiento, que el alcalde quiere que en esa recepción oficial estén presentes todas las clases sociales de Úbeda, y su concepto de todas las clases sociales de Úbeda se reduce a que van a invitar una serie de señoritas, suponemos de la alta sociedad, que van a hablar en nombre de las mujeres de Úbeda. Esa es toda la representación de todas las clases sociales de Úbeda. El alcalde da mucha información en ese pleno, solo habla el alcalde, al final los concejales pues asienten todo lo que el alcalde ha dicho, pero solamente el acta solamente refleja la intervención del alcalde. El alcalde dice que se va a prohibir ese día que se trabaje, que abran las cooperativas, el tráfico rodado,
que, claro, desde el 31 de diciembre hasta el 11 de enero era imposible preparar todo lo que había hecho. El rumor había ido cogiendo forma. El alcalde dice que ya hay cofradías, asociaciones, entidades que se han ofrecido a elaborar arcos del triunfo al paso del rey. Sabemos luego, por el diario de la provincia, lo especifica luego muy bien, el día 15 de enero, en la calle Nueva se instalan 3 arcos. Uno que instala la fundición de Heredero y Fuentes, otro que instala las cofradías, otro que se instala con motivos de esparto. En la calle Cánovas del Castillo, al final, en lo que hoy es el Rastro, justo antes de llegar al Palacio de la Rambla, se instala uno con platos, cántaros y otras vasijas, dicen, de la calle Valencia. Y luego se instala un gran arco monumental en la plaza de Toledo, en donde hoy está el BBV, entre el BBV y Medel, recreando el arco de Toledo que históricamente había ahí. Dice el alcalde que en ese arco la corporación Bajo Mazas va a recibir oficialmente al rey, haciéndole que firme un acta en pergamino que evidentemente tienen que elaborar previamente, en la que el rey, bueno, pues da constancia de su visita a la ciudad. Es un acta similar a la que luego firma el rey Juan Carlos y la reina Sofía, que ese documento ha estado en la alcaldía o sigue estando en la alcaldía, y que firma los reyes, el alcalde, el secretario del ayuntamiento y los concejales que están presentes en la visita. Se toma de aquel acta de 1926 el modelo, y el alcalde informa de muchas más cosas. Informa que va a haber una recepción oficial por la tarde, cuando el rey termine de comer con la marquesa de la Rambla, va a haber una recepción oficial en el ayuntamiento, que han recibido el ofrecimiento de las personalidades de Úbeda, de que le van a dejar cosas para adornar el salón de actos del ayuntamiento, pues para que cuando el rey entre eso pues parezca algo mucho más noble y demás, y deben prestar, pues no sé, supongo lámparas, candelabros, relojes, cuadros, lo que sea, porque luego el periódico dice que el salón de actos relucía de espectacular y demás. El ayuntamiento cursa invitación a todos los pueblos del partido judicial de Úbeda para que manden representantes, y a otros pueblos cercanos, Villacarrillo, Villanueva, Orcera, La Puerta de Segura, Beas de Segura, Quesada, Peal de Becerro. Los pueblos van a estar presentes. Baeza viene con la banda de música, aunque el rey va a Baeza al día siguiente. Villacarrillo viene con la banda de música y con el somatén uniformado. Vienen todas esas personalidades que el rey las recibe por la tarde en el ayuntamiento, y dice la crónica de la provincia que saluda a todos y con todos habla amigablemente. Era campechano, como dice Vicente, ¿vale? ¿Qué más información sabemos de lo que prepara el ayuntamiento? Bueno, hay un bando del alcalde, un bando curiosísimo en el que un bando y otro tipo de información, ¿no? Hay del alcalde tenemos un bando en el que prohíbe la circulación de mulos, carros, camiones a partir de la mañana del día 26, en la que por las calles que va a recorrer el rey se prohíbe la circulación de peatones y de coches, salvo que tengan una autorización expresa para circular que daba la policía local, en la que se suspenden a partir de las 10 de la mañana, se ordena que se cierre todo el comercio y que solamente permanezcan en el comercio los propietarios y sus familias, que las fábricas, entonces no había cooperativas, las fábricas de aceite comuniquen desde el día anterior a los olivareros que ese día no se va a recibir aceite en la fábrica, y prohíbe toda clase de trabajo a partir de las 10 de la mañana como un día festivo. Curiosamente vamos a ver que aunque se prohíbe toda clase de trabajo, cuando el rey vaya a la Casa de las Torres por la tarde, se va a encontrar milagrosamente un grupo de albañiles que están trabajando en la Casa de las Torres, a los que el rey va a saludar amigablemente, incluso estrechándole la mano, dice la provincia, ¿no? Vale, pues era todo como una gran escenografía que se prepara para la visita del rey. ¿Qué más sabemos de aquel día? Bueno, sabemos que se organiza, se invita a todos los que tienen vehículos a que se desplacen a recibir al rey, y se dice que para recibir al rey recibirán en la comisaría de policía una identificación, una contraseña y un permiso. Y que por muy conocido que sea el que conduzca el coche, si no lleva las 3 cosas, no podrá ir en la comitiva que acompaña al rey, ¿vale? Se dice que se va a montar una tribuna en el Hospital de Santiago, donde va a recibirlo todas las señoras y señoritas vestidas con mantilla, más los representantes de los municipios que han venido, más los niños de todos los colegios de Úbeda, que básicamente era entonces el colegio de los Padres del Corazón de María en la Trinidad, y poco más.
O sea, al final el concepto de clase social vuelve a restringirse, pues porque los niños que entonces iban a la escuela, evidentemente, eran no los niños de las clases trabajadoras. Y el somatén que está formado allí, ¿no? Eso recibe al rey en el Hospital de Santiago, la comitiva continúa por la calle Nueva, Plaza de Toledo, el rey se para en la Plaza de Toledo, firma el acta con el ayuntamiento, continúa por el rastro, llega a la casa de la Marquesa de la Rambla, donde come, el menú lo tenemos, creo que José Manuel ha preparado la imagen, yo lo tengo por aquí anotado por si a alguien le interesa saber lo que aquel día comieron. Está por aquí, es cierto que la gente que come con el rey son pocos, nos dice aquí que a la derecha del rey se sentó Francisca Moreno de Bernales, el gobernador civil Marqués de Rozalejo y el general Saro, eso a la derecha del rey. A la izquierda de la Marquesa de Buenavista, el alcalde Baltasar Lara y el coronel de la Remonta, Enrique Dalia. A la derecha de la Marquesa de la Rambla, el general Primo de Rivera, el Marqués de Coquilla y a la izquierda el Marqués de Viana, el comisario rejo de Turismo, Marqués de Vega Inclán, Horacio Bernales y Manuel Saro. Y en las cabeceras de la mesa se sentaron el Marqués de San Juan de Buenavista y Enrique Meneses, que eran el marido y el hijo de la Marquesa de la Rambla. Y el menú está compuesto por huevos revueltos con trufa, lenguado a la parrilla, no se ve muy bien en el periódico, parece maitre d'hotel. Maitre d'hotel, sí. Sí, ¿no? ¿Es eso? Sí, maitre d'hotel, sí. Chuletas de ternera en cacerola, guisantes a la francesa, capones asados, ensalada de puntas de espárragos y manzana a la infanta. Y además aparece también la carta de vino. La crónica dice que el periódico sugiere que la Guardia Rural del Sindicato de Agricultores acuda a uniformar a la Plaza del Marqués de la Rambla y hagan guardia pues en homenaje al primer agricultor de la nación, dicen, ¿vale? Dicen que mientras dura la comida la plaza está llena de gente y que el rey se asoma al balcón a saludarlo. Cuando terminan de comer baja por la cava y por el Callejón del Pozo hasta la Casa de las Torres, donde se encuentra milagrosamente a los albaniles trabajando pese a la prohibición del alcalde de que aquel día se trabajase. Sube otra vez por la calle del Pozo, el Rastro, y por la calle Postigo, la Plaza de San Pedro y el Real, baja hasta Santa María, donde lo reciben bajo palio, y entra hasta el interior, donde visita la tumba de Juan Montilla, que había sido ministro suyo de Gracia y Justicia. Sale de Santa María, lo reciben en El Salvador, la Marquesa de la Rambla, a la que le ha hecho el encargo de recibir al rey, la Marquesa de Camarasa, la Duquesa de Camarasa, que era la propietaria, ¿vale? El rey desde ahí se va al ayuntamiento, donde tiene lugar la recepción oficial, recibe a la gente, charla con ellos, se asoma al balcón, dice la crónica que hay una grandísima ovación al rey cuando aparece en el balcón. El rey se va, sube por la calle de la Cárcel, la Plaza de la Constitución, que era el Paseo Mercado, la Rúa, el Real, la Plaza de Toledo, la calle Nueva, y desde ahí por la Redonda de Santiago llega hasta la Explanada, donde visita las obras del grupo escolar. Fijaros, es curioso, podía haber visitado las obras del grupo escolar del Alcázar, pero como era una zona especialmente degradada, prefieren evitarle al rey el trago de tener que pisar un sitio tan degradado como el Alcázar, y se lo suben a la Explanada, que era una zona de expansión donde el rey no iba a ver las grandes miserias de la ciudad. Y desde ahí, bueno, pues el rey ya se va a la laguna, donde duerme y permanece hasta que el día siguiente va a Baeza. Esa es básicamente la visita del rey a Úbeda. Hay otro documento del alcalde en el que el alcalde en el pleno del 11 de enero le había dicho a los concejales que habría que animar al pueblo a que muestre su entusiasmo al rey, no sé qué, y en una carta que aparece en la provincia el mismo día de la visita, el rey lo anima a que se echen a las calles y le recuerda a los ubetenses que los ubetenses tienen dos grandes cariños, que son la Virgen de Guadalupe y los Reyes, ¿vale? Entonces, bueno, pues después no sé si hablaremos de esto. Esta es básicamente la visita. Detrás de todo eso hay mucho trasfondo del conflicto en las élites locales, que era un conflicto que se arrastraba desde los inicios de la Restauración. La visita del rey es un grandísimo triunfo para lo que había sido el Partido Conservador en Úbeda y para élites conservadoras de la ciudad, por encima de lo que había sido la gran tradición liberal de Úbeda. Pero eso supongo que después veremos este tema un poco.
pero básicamente esta es la visita, eso es el programa que el rey tuvo hace 100 años en Úbeda un día como hoy. Has comentado, Manuel, el tema de la ceremonia, del arte efímero. Yo quería preguntarle a José Manuel que me ilustre un poco más sobre este tema, es decir, qué es lo que se va a proyectar, qué es lo que se va a llevar a cabo para recibir a Alfonso XIII. Bueno, la verdad es que aquí Manuel me ha hecho un poco de spoiler porque tenía montado un par de imágenes sobre el tema de la visita. Y bueno, especialmente yo he traído eso, un par de imágenes sobre cómo era la visita e incluso también hay un vídeo, no sé si... Yo lo voy a poner con el vídeo, ¿no? Pone después el... Vale. Pero además, yo he traído un par de imágenes y un poco también pues todo el tema de lo que comentaba, ¿no? Al fin y al cabo, cuando hablamos de la visita del rey Alfonso XIII aquí a Úbeda, aunque sea en poco tiempo esa organización, es verdad que lo que estamos hablando es un poco continuar la tradición de lo que es las visitas reales a la ciudad, ¿no? Pensamos que desde la época medieval, sobre todo de la época moderna, cuando venía un rey como Carlos V, venía Felipe II, pues se hacían grandes factos y grandes eventos, ¿no? Pero esto se hace en Úbeda y se hacía en todas las ciudades, es decir, todas las ciudades de importancia, cuando venía un rey, pues se hacía una celebración, ¿no? Igualmente, cuando venía el rey, cuando se casaba, cuando tenía hijos, cuando moría, etcétera. Todo lo que se hacía era lo que se llama el arte efímero, ¿no? Una serie de elementos de ornamentación para ensalzar la figura del rey. Un concepto barroco, podemos decir, ¿no? Un concepto de la edad moderna que aún en día hoy se sigue haciendo aquí en nuestros días. Cuando hablamos del Corpus Christi, hablamos del arte efímero. Todos los altares que se montan, pues nos muestra más de esa celebración, ¿no? Y cuando vienen aquí varios reyes a la ciudad o a la provincia, pues hay constancia de esas celebraciones, ¿no? Incluso de todo esas historias que se montaban en las iglesias particulares y demás, ¿no? Más reciente a la visita de Alfonso XIII podría ser la visita de Isabel II a la provincia de Jaén. Vino en 1862, vino a la provincia de Jaén, estuvo 2 o 3 días y de esos 2 o 3 días pues tenemos también crónicas interesantes de cómo fue la visita, ¿no? Sabemos que pasó por Despeñaperros, le montaron el Arco de Triunfo en Despeñaperros, cuando llega a Jaén, el Arco de Triunfo de Despeñaperros lo habían montado ya en Jaén, lo habían trasladado. Sabemos que tenía en la ciudad de Jaén un Arco de Triunfo neogótico, otro neoárabe, es decir, una serie de elementos así ornamentales muy interesantes, ¿no? Y se puede decir quizás que es el referente más cercano a una visita real que tenemos aquí en la provincia de Jaén, ¿no? Sabemos que con la Isabel pues hace una serie de actividades de fuegos artificiales, de todo tipo, ¿no? Y en el caso de la ciudad de Úbeda, pues también hay esos arcos triunfales, ¿no? Yo he traído precisamente un par de imágenes. Y bueno, pues efectivamente traigo lo que contaba Manolo, el tema de ese acta que reflejaba la organización del evento, ¿no? Fue 3 días antes, es decir, el día 11 estaban ya montando un poco cómo iba a ser el evento en sí, ¿no? Y igualmente en la provincia, pues en este periódico tenemos la crónica de cómo sería toda esa visita del rey Alfonso XIII, ¿no? Que no voy a repetir muchas cosas porque ya ha comentado Manolo, pero es verdad que tenemos toda la información de cómo fue ese proceso, ¿no? Aquí tenemos esa visita, ¿no? Esa recepción que estaba en el Hospital Santiago. Podemos ver en el texto que le recepcionaba, pues estaba el general Saro esperando, estaba el gobernador de Sevilla, el señor José Cruz Conde, el alcalde Baltasar Lara, también el cronista Muro y también una lucidísima y numerosa caravana automovilista yendo en los coches bellas y distinguidas señoras y señoritas, tocadas muchas de ellas con el clásico mantón y mantilla negra. Como contaba Manuel, ¿no? Esa representación de la sociedad ubetense que era pues la clase bien, ¿no? Y que podemos ver esta imagen, pues esa representación esperando la llegada del rey. Y efectivamente lo interesante que tenemos de este texto son las referencias a los arcos, porque se habla de esos arcos que tenemos por las calles, ¿no? En la calle Nueva pues estaban esos arcos hechos con esparto, ese arco hecho con elementos de fundición, también igualmente ese arco que había luego de cerámica y demás, ¿no? Es decir, realmente es muy interesante toda esa representación de los arcos de triunfo que se van a montar, ¿no? Y por ejemplo, en la plaza de Andalucía, la plaza de Toledo, pues se va a recrear la antigua puerta de Toledo que se había perdido. Y de hecho, hoy en día cuando vemos la imagen de la Virgen de los Remedios, pues debajo hay una placa, que es reciente, toda esta arquitectura es más reciente del siglo XX, que rememora la visita del rey Alfonso XIII a la ciudad de Úbeda, al igual que había hecho Carlos V y Felipe II después. Una imagen que está precisamente en ese lugar, estaba en la zona de entre puertas, entre el Arco de Toledo y el Arco del Soldado, y esa imagen pues vuelve a su ubicación original, en este caso a los pies de la torre,
al lado de donde estaba en su sitio, y se ubica ahí, ¿no? Y es curioso porque ahí se hace una recreación de la Puerta de Toledo. Como cosa curiosa, cuando luego viene Franco, más adelante, se va a recrear la misma arquitectura de esa puerta de la muralla y otra serie de elementos y demás, ¿no? Que no sabemos si a lo mejor, bueno, no serán iguales, pero quizá el recuerdo podría estar, ¿no? Y fíjense que tenemos la fotografía en la cual se ve el cortejo de Alfonso XIII por la calle Nueva. Vemos al fondo la torre del Hospital de Santiago, vemos esos edificios y esa barandilla es de la antigua posada de la Victoria, lo que es el convento de la Victoria, que hoy en día es Hacienda, ¿no? Una barandilla que hoy en día se ha perdido, al igual que todo el edificio lateral que se invadió en los años 40 con el edificio de Comisión Obrera, que fue pues un destrozo importantísimo de esa fachada que estaba prácticamente entera, ¿no? Y podemos ver pues ese arco triunfal realizado por la fundición ante la llegada del rey Alfonso. Efectivamente, luego llegaría aquí a la casa, al Palacio de la Rambla. Tenemos el vídeo que luego lo pondrá Vicente, donde se hace una especie de desfile del rey y come aquí. De hecho, aquí tenemos el menú que se refleja en la prensa. Esta es la sala donde teóricamente comió el rey, y curiosamente en esta sala pues aún guarda la vajilla. En toda la pared está la vajilla donde comió el rey, como si fuese pues una reliquia, ¿no? Se puede decir un relicario de la visita del rey, ¿no? Con todo el menú, los vinos y demás. Que no sé si después de esto hay una comida con todo esto. Sí, eso lo tomas después, ¿no? El ayuntamiento. En el parador. O en el parador que invita todo esto. Y luego, efectivamente, pues gracias a esa cena, a esa comida, pues ahí fue donde surgió la idea de crear el parador, pero como he dicho, no fue como tal, ¿no? Y ahí fue un poco ese deseo de crear el parador de Úbeda. Y luego, pues efectivamente, el rey continuó su visita, fue a la Casa de las Torres y bajó por lo que es la zona de la Cava, aquí vemos otras fotografías, y su visita viendo una serie de monumentos, ¿no? Pues se explica que se visita la iglesia de Santa María, se explica también el Salvador, con la marquesa haciéndole la visita guiada, etc., ¿no? Y cosa muy curiosa es eso, es como habla de que cuando está viendo la Casa de las Torres, se acerca a los albañiles y les saluda muy afectuosamente y demás. Un caso curioso porque es que está hablando de un edificio de la Casa de las Torres que en el 26 ha estado a punto de ser expoliado y ser vendido. William Hearst, el ciudadano Kane, que todos conocemos, ha intentado comprar este edificio para llevárselo a California. Y estas obras que se hacen ahora quizás serían cuando ya el edificio ya se le ha obligado al dueño a que rehabilite el edificio y que se evite ese expolio. Con lo cual es interesante esta referencia de los albañiles que están trabajando ante la visita del rey, que aquí pueden ver esta llegada a la ciudad. O sea que es interesante todo como la prensa nos cuenta un poco lo que es la visita y también ver un poco esa relación con la tradición del arte efímero, de las visitas reales, de los reyes y demás, ¿no? Como digo, un poco introduciendo con la tradición de otras zonas. Más, José, has mencionado el caso del vídeo que va a proyectar ahora Vicente. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención cuando pudiste entrevistarte directamente con las personas que fueron testigos directos de esa llegada de Alfonso XIII a nuestra ciudad? Bueno, yo el primer testigo directo que conocí, que había visto a Alfonso XIII, fue mi abuela. Mi abuela Carmen, pues me contaba aquello de, que seguramente muchos han escuchado, hace más frío que el día que vino el rey. Entonces, a partir de aquello, bueno, pues mi abuela me narró un poco pues aquella visita y yo a mi abuela no la pude grabar, ¿no? Pero sí pude grabar a una serie de personas en un documental que seguro que muchos de aquí conocen, que se llama Úbeda Memoria de un siglo, que lo elaboré pues hace ya, pues, estamos hablando de hace casi 20 años, en donde tuve la fortuna de entrevistar a una serie de personas que fueron testigos de ese acontecimiento. En primer lugar, hay que tener en cuenta que en Úbeda, en aquella época, pasaban pocas cosas para que la gente, digamos, saliera a la calle de esa forma, ¿no? Porque además la fotografía y ahora el vídeo que vamos a ver, pues vemos la cantidad de personas que había y entre esas personas, sobre todo lo que había eran muchos niños. Primero porque había mucha natalidad y había muchos niños, no como ahora, que nada más que hay perros. Pero en aquella época había muchísimos niños que fueron los que, digamos, años más tarde me narraron a mí, en primera persona, cómo vivieron aquel acontecimiento. Niños que venían de colegios, yo también tengo que decir que, por ejemplo, ahí hay un caso que viene del Alcázar,
Entonces hay niños del Alcázar que suben hasta el Hospital de Santiago, ahora lo vamos a ver ahí, en donde, bueno, dice que los cogieron allí, le pusieron su banderica de España y empezó a decir viva, viva el rey, y tan contentos. Y con los ojos de esos niños, pues a mí me llamó la atención, bueno, pues cómo disfrutaron, cómo vieron tantísima gente que se echó a la calle, y cómo se observan, bueno, pues esos comportamientos infantiles de un acontecimiento importante que sucede en nuestra ciudad. Luego, con los años, descubrimos todos, con sorpresa y con alegría, un vídeo, una secuencia de la BBC, de la visita de Alfonso XIII, donde se ve al rey llegando, que es la fotografía del cartel que hemos puesto, donde se ve llegando al Palacio de la Rambla, donde ahora vamos a observar con detenimiento, bueno, pues cómo el rey se baja del coche, cómo pasa revista, cómo la Guardia Civil a caballo, bueno, pues está intentando controlar un poco la situación de esa algarabía de tantísima gente que va a ver al rey, cómo el rey rápidamente, medio encorvado, pasa revista así rápido y se mete para dentro del palacio, y eso pues fue narrado un poco por aquellos niños y aquellas niñas que vieron ese acontecimiento, que sin duda fue único para ellos y claro, para los ojos de unos niños mucho más. Yo creo que lo que merece la pena es que lo veamos, aunque muchos lo habrán visto, pero que lo recordemos, ese documental Úbeda Memoria de un siglo, que lo pueden ustedes ver en YouTube, y el capítulo concretamente de la dictadura de Primo de Rivera. Por cierto, antes, bueno, pues hablando un poco del contexto histórico, hemos hablado de la figura del rey Alfonso XIII, hemos hablado también de la economía. El contexto histórico es que, bueno, el rey ya está a mitad de la dictadura, ha pasado, digamos, el directorio militar, ahora estamos en pleno directorio civil, una vez que se ha producido el desembarco de Alucema. El rey, por tanto, sigue siendo jefe del Estado, pero el presidente del gobierno es Miguel Primo de Rivera, que viene con el rey y que es recibido por personajes como el general Saro y también el alcalde Baltasar Lara. Al rey le quedan 4 años de ser rey, prácticamente, y bueno, y el rey ya poco a poco va a empezar a encontrarse, bueno, pues con muchas críticas, desde los intelectuales como Unamuno hasta los partidos de izquierda. En definitiva, se va creando poco a poco el caldo de cultivo que después finalmente terminará en 1930 con la dimisión de Primo de Rivera, y al año siguiente, después de ese periodo de un solo año que es la dicta blanda, pues lleguemos a la proclamación de la Segunda República y que el rey abandone el país, evitando una guerra civil, gracias, entre otros, sobre todo a sus ministros, más que a decisión propia, y ese es el rey que viene a Úbeda en el año 1926. Vamos a ver cómo fueron esos testimonios que me narraron a mí hace ya casi 20 años, porque se fue publicado en el año 2007. No queda nadie de aquellos que lo vivieron, lógicamente, pero creo que es un documento muy, muy interesante. Espérate que se ha ido otra vez esto. Frente al convento de Santa Clara. Pero sin duda, el acontecimiento del año se vivió al comienzo del mismo, cuando Su Majestad Alfonso XIII viajó hasta nuestra tierra. El 14 de enero de 1926 hizo su entrada el rey, siendo recibido por las autoridades y por una multitud a su paso que le vitoreaba. Porque tuve el privilegio también de saludar a nuestro Su Majestad el Rey Alfonso XIII, cuando visitó a Úbeda el día 14 de enero de 1926. Yo estaba con una banderica en una plataforma que pusieron en el Hospital de Santiago, con 1 metro de altura, y ahí estábamos todos los niños que íbamos a ese colegio. Y cuando llegó el rey, que venía acompañado del general Primo Rivera y del general Saro, Leopoldo Saro, se llamaba este señor, que era de Úbeda, nos vio allí y se paró el coche. Y entonces el hombre nos dijo, muchas gracias, y nosotros con la banderica. Me acuerdo de verlo que entras por la calle Nueva con Primo de Rivera a su lado. Hay mucha gente detrás del rey, que iban en un coche descubierto por la calle Nueva. Yo estaba en un balcón de una casa de no sé quién, con mi hermana Lina y con mi hermana Ángeles.
como que me acuerdo que se subió al balcón de la marquesa esa del rastro, de abajo, ahí, y un saludo, y dice, el día 14 de enero a todos nos visitó, de bien que lo recibimos, admirado se quedó. Viva don Alfonso XIII, el rey de esta nación. El pueblo se lo merece por su buena condición. Y don Baltasar Lara, el alcalde. Posteriormente, el monarca, junto a las autoridades, visitó los monumentos de la ciudad. Bajó a la Casa de las Torres, se subió por la calle El Pozo. Y desde la calle El Pozo se bajó y se asomó a la terrera. Y a la terrera que decimos, ¿dónde están los alférez? Y decía, si aquí echaran el canal, que lo dijo en palabras, si aquí echaran el canal, el campo se regaría. Y entonces sería este pueblo el jardín de Andalucía. El Canal de la Loma sería uno de los sueños de nuestros políticos, una obra que ponía en regadío un gran número de hectáreas, pero que nunca llegó a realizarse. Otra de las obsesiones del momento era la construcción del Pantano del Tranco y el ansiado ferrocarril, pero ambas obras tardarían aún en llegar, eso sí, con resultados muy distintos. De aquella visita regia, sin lugar a dudas, los ubetenses que la vivieron recuerdan las bajas temperaturas que se registraron en aquella jornada. Aquel día había caído un hielo grandísimo, caía donde la bocateja de los tejados había un hielo de 1,5 metros, grandísimo. Que hacía un día de frío que pelaba, eso fue un detalle más, ¿no? Porque era el mes de enero, pero además de los días frío, uno de ellos fue a caer. Porque hizo un frío muy grandísimo, ¿no? Aquel día con unos carámbalos de así como mi mano de gordo. Bueno, un poquillo exagerados también. Pero bueno, es normal. El primero que ha salido es José Archilla, ¿vale? Que muchos conocerán, ¿eh? Bueno, precisamente, ¿no?, con los testimonios, Paco, tú como buen conocedor del contexto económico, ¿cuál era la situación económica de esta gente en esa época? Es decir, en Úbeda, particularmente. Sí, en esta época más o menos se está produciendo con la revolución de los transportes, se está produciendo en Europa la especialización medioambiental, que es que las distintas regiones se están especializando según su clima, su suelo y tal, en distintas producciones. En el sur y en Jaén en concreto hay un par de actividades que hubieran servido como tractor de esta economía, ¿no? Y de hecho inician, que son la minería, en la zona de Linares, y la agroindustria, que se inicia aquí y en la zona del alrededor y tal. De hecho, se inician los primeros pasos en la cuestión de olivar, en el olivar, a finales del siglo XIX, primeros del XX, lo que era el aceite se usa más que nada para cuestiones de la industria, de la energía y tal, pero por cuestiones de competitividad europea se produce una reconversión que empieza a ser un producto alimenticio, y es cuando se termina de fijar el sistema que hoy hablamos, del sistema tradicional de la plantación, el abono, la poda, la recolección, el tema de cebarea, se empieza con la fertilización, no se empieza demasiado con el tema de la maquinaria porque no está muy adaptado al tema de olivar y es un poco cara aún,
pero se aumenta muchísimo la producción y la productividad, ¿no? Y además, unido a esto, empieza a surgir una industria que es una industria de maquinaria siderúrgica, industria accesoria, que todos conocemos aquí, lo que es la fundición de Fuentes, Palacín, Capacho, todo eso que van en la dirección adecuada de haberse producido el desarrollo que se requería. ¿Qué fue lo que frenó esto? Porque el sur en esta época, Jaén en esta época aún no está descolgada del resto nacional, sino que es una provincia más no es que seamos los más y avanzados, pero no nos hemos descolgado aún. Pero este surgimiento agroindustrial más que nada se ve frenado por dos cuestiones. Fundamentalmente por el Estado, que no nos desarrollan en el tema de ferrocarril, carretera y tal, que nos hubieran echado una mano a internacionalizarnos para comunicar y comercializar nuestros productos, que era a lo que se estaba tendiendo en Europa en esa época. Y ya después de lo que es la guerra y la república y tal, ya fue el remate, la autarquía del franquismo, el aislamiento que se somete al país durante 15, 20 años, ahogó esta industria que podía haber surgido ahí, ¿no? De estos los grandes perjudicados fueron, como siempre, los trabajadores y los pequeños empresarios, pero hubo grandes beneficiados, que eran los grandes propietarios de estas extensiones, de fincas grandes y tal, que siguiendo sus sistemas tradicionales con mano de obra analfabeta, esclava prácticamente, y que les beneficiaba para ese beneficios que a ellos medio les iba bien, ¿no? Y ahí fue donde se ahogó la industrialización de la época, ¿no? Manuel, antes has comentado en tu primera intervención que con la llegada de Alfonso XIII, digamos, que beneficiaba, hubo una gran manifestación directamente con las grandes familias de Úbeda, ¿no? La familia de los Orozco, de los Medinilla, de los Sabater. ¿Qué puedes hablarnos realmente sobre este punto? Sí, bueno, debemos contextualizar eso. Yo creo que los españoles tenemos un sentido mortificante de nuestra historia que nos hace pensar que hemos vivido siempre en una anomalía histórica. Y es verdad que España ha sido un país extraño, al que yo estoy convencido que le desgracian la vida a Carlos IV y Fernando VII, pero, por ejemplo, el régimen de la Restauración, si lo analizamos en el contexto europeo, es un régimen homologable al resto de regímenes que había en Europa en ese momento. La Italia del Risorgimento no es un país democrático como lo podemos entender hoy, sino que es un régimen bastante parecido al de la Restauración. La monarquía de los Habsburgo en el Imperio Austrohúngaro también, el Imperio Alemán parecido, las tensiones en la Tercera República Francesa en muchos casos se van a parecer a las tensiones que vive el sistema de la Restauración. La Inglaterra de finales del XIX y comienzos del XX es un país donde esas tensiones entre los conservadores y demás se dan. En general, la Restauración es un régimen bastante parecido a los regímenes políticos que había en Europa. El problema es que la Restauración luego va a tener un problema grave a la hora de incorporar las masas a la política a partir de la Primera Guerra Mundial, perdón.
Pero esas tensiones que hay a nivel nacional se van a reflejar en Úbeda. Las tensiones se notan mucho menos en el siglo XIX, porque después del golpe de Estado de Sagunto y la restauración borbónica, Cánovas y Sagasta organizan el país de manera ordenada, donde uno no se interfiere con lo otro. El Partido Conservador, el Partido Liberal practican el turnismo, los caciques se encargan de apañar las elecciones y todo en orden, ¿no? Sin problema. Los problemas empiezan a surgir cuando en 1890 se introduce el sufragio universal masculino y tú ya no puedes controlar el voto con tanta eficacia como cuando solo votaban los señoritos y tú manipulabas las elecciones. Empieza a haber representación del Partido Socialista, empieza a haber representación de los partidos republicanos. La situación se agrava con el asesinato de Cánovas y con la muerte de Sagasta poco después, cuando los partidos liberal y conservador estallan y empiezan a surgir facciones dentro de ellos. Bueno, pues eso lo vemos en Úbeda. En Úbeda, justo después de la restauración, el poder lo va a dirigir prácticamente una familia conservadora que va a estar muy presente en la historia de Úbeda de la restauración, que son los Pascual. Los primeros alcaldes después de la restauración son Antonio Pascual y González de Castañeda, que es el abuelo de Juan Pascual, el famoso alcalde que en una de las epidemias de cólera del momento vende su parte del cortijo de las Norias para salvar la situación social y se quedan solo con el palacete de la calle Trinidad, y luego su hermano Pedro Pascual y González de Castañeda. Luego vamos a encontrar a lo largo de todo el siglo XIX distintas ramas de los Pascual. Juan Pascual López, que va a ser alcalde, que va a tener un enfrentamiento potentísimo con Pedro Fernández Almagro, Pedro López Almagro, perdón, que es el que tiene dedicada la plaza donde está el SEI, que era el marido de Rosa Ispizúa, en la calle de la cárcel. ¿Vale? Ellos viven en ese palacio que se conservan fotos, donde se establece la ASAFA los primeros años, el palacio de doña Rosa Ispizúa, que era el de Pedro López Almagro. Él va a ser el gran líder de los liberales ubetenses, mientras la familia de los Pascual va a ser durante el siglo XIX la que lidere un poco los conservadores ubetenses, las distintas ramas de los Pascual. En el bando de los conservadores, y digo bando porque los enfrentamientos van a ser potentes, pero potentes de verdad, en el bando de los conservadores vamos a encontrar la vieja nobleza de la Casa de la Rambla y de los Medinilla, que van a llegar a ser alcaldes, por ejemplo, los Medinilla en 1818-1819. El padre Humé, el hijo que era grande de España y que estaba casado con una hija de los marqueses de Busiano, el año siguiente. De la nueva nobleza, los Fernández de Liencres, que eran los marqueses del Donadío, y luego la familia de los Pascual. El padre de Juan Pascual va a ser alcalde de la ciudad por los conservadores en varios periodos. El padre de Juan Pascual, para que nos demos cuenta de la tensión política que había en el momento, va a sufrir un atentado personal en la década de 1910. En Úbeda, o sea, las tensiones eran grandes, eran potentes. Hay enfrentamientos dentro, ese era, digamos, el gran bando de los conservadores, ¿no? Los Medinilla, los Orozco, la Casa de la Rambla, los Pascual, los Fernández de Liencres. En el bando liberal, durante el siglo XIX, lo lidera Eugenio Madrid Ruiz, que no era ubetense, pero que se establece en la ciudad y que es diputado a Cortes durante muchos años. Luego encontramos a los marqueses de Busiano, a López Almagro, a los Gallego Díaz, José y Rafael Gallego Díaz, que van a ser directores generales de Obras Públicas y senadores del Reino. Hay un conflicto potentísimo dentro de los liberales a partir de la década de 1910 entre los liberales que lidera López Almagro y los liberales que lideran, por otro lado, López Almagro y los Gallego Díaz por un lado, y los Sabater y Juan Montilla por otro lado. Enfrentamientos tan potentes que los concejales dejan de asistir a las sesiones del ayuntamiento que gobiernan los liberales. Cesáreo Pérez Almagro va a ser otro de los nombres, ¿vale? Digamos como que el bando liberal hay más familias potentes. De la nobleza histórica de Úbeda, pues solamente está la casa de Busiano, el resto de la nobleza histórica de Úbeda estaba en el bando conservador, pero es un bando que aglutina mucha de la gran burguesía que va a surgir en Úbeda en el siglo XIX. Esas tensiones van a estar presentes durante todo el periodo de la Restauración y durante la propia dictadura. Y fijaros,
¿Quién organiza el viaje del rey a Úbeda? ¿Quién se apunta en tanto de que el rey come en su casa? ¿Quién es la figura estrella del viaje del rey a Úbeda? La Casa de la Rambla. O sea, los grandes representantes de la nobleza histórica de Úbeda del bando conservador. Curiosamente, de la recepción en el Palacio de la Rambla no están los Sabater, no están los Montilla, no están los marqueses de Busiano, no hay nadie del otro bando. O sea, la marquesa de la Rambla deja muy claro que la victoria es la victoria del bando conservador. Incluso Baltasar Lara, que es un representante de la nueva burguesía local, que es el alcalde, unos días antes de que llegue el rey, al alcalde se le acusa de que no está controlando el tema de los precios en Úbeda, que el tema de los abastos está descontrolado, y dice el periódico de la provincia, de la Casa de la Rambla, que el alcalde tiene que tomar medidas contra los precios abusivos que se están cobrando en Úbeda, pero que eso no sirva para que los que quieren jugar a la política echen al alcalde. O sea, el alcalde era uno de los suyos y la Casa de la Rambla lo va a defender hasta el final. Entonces, todas esas tensiones de la restauración van a estar presentes hasta el final, hasta la propia visita del rey, en la que se excluye no ya a las clases sociales humildes, que evidentemente, sino a la parte de la sociedad ubetense, de la alta sociedad ubetense, que no había comulgado y que en todo su enfrentamiento histórico de la restauración había estado en contra del bando conservador, ¿vale? Fijaros, antes, cuando hablábamos de la visita del rey, hay algo que yo creo que se nos ha pasado a todos y es un hecho anecdótico bastante curioso de la mentalidad de la época. Ese día el ayuntamiento, entre los grandes factos que organiza más, hay algo que está siempre, todos los programas de feria de la época, entonces, el reparto de pan a los pobres, ¿vale? Era como un poco que las señoritas de la buena sociedad limpien su conciencia repartiendo pan a los pobres, y además el marqués de Viana le da al alcalde 1000 pesetas en nombre del rey para que se la reparta a los pobres, que sabemos que luego se dan al Hospital de Santiago, al asilo de San José y demás. 1000 pesetas se nos puede figurar ahora que es una cantidad grandísima en la época, ¿no? En el diario de la provincia aparece lo que valen los coches de la época y un Citroën normalito vale 7000 pesetas, ¿vale? Porque nos hagamos una idea, los ingresos del ayuntamiento en noviembre de 1925 fueron 117.693,91 pesetas y los gastos fueron 48.153,69 pesetas. El rey da 1000 pesetas. He estado buscando cuál era el jornal de un olivarero, de los jornaleros en enero del 26. El jornal habitual en el campo eran 3 pesetas y media, 4 pesetas. En la aceituna subía hasta 5 o 6, salvo, y esto lo sé por testimonio directo, mi abuelo, que nació en 1920, la primera vez que fue a la aceituna tenía 5 años, lo pusieron a coger las aceitunas que había clavadas en el hielo y le pagaban con un pan de 1 kilo. ¿Vale? Lo que dio el rey equivalía a 200 jornales. 200 jornales era lo que los señoritos terratenientes de la época podían pagar en 2 días de aceituna, teniendo en cuenta que las cuadrillas entonces eran gigantescas porque la aceituna se recogía a sangre. O sea, que eso que parece como un gran donativo del rey y que entra mucho en esa mentalidad de la época, en realidad era nada, fue un donativo mísero. Pues toda esa Úbeda, yo lo hablaba con José Miguel el otro día, la visita del rey es como un poco el canto de cisne de toda esa Úbeda antigua. 5 años después, esa Úbeda va a desaparecer. Toda esa pequeña corte que existía en Úbeda, de palacios de los Medinilla, de la Rambla, de Busiano, de los Orozco, todos esos palacios se cierran, los busianos lo venden, los Medinillas se van, y Úbeda entra en 1931 de golpe en la modernidad del siglo XX, que eso es otro tema para... O sea, podemos decir un poco por lo que nos dices que con la visita, con la llegada de Alfonso XIII, es la última gran escenificación de poder, podemos decir, de lo que, entre comillas, podemos denominar como la Úbeda antigua, ¿no? Yo estoy convencido de que sí. Yo creo que la Úbeda antigua, en la que hay familias nobles que tienen poderes, que intervienen en la política local, que tienen capacidad de decisión en la sociedad ubetense, desaparece ahí, en la visita del rey.
en la República ya no tiene peso, no tiene poder, no hay miembros de la nobleza en los ayuntamientos de la República y no va a haber miembros de la nobleza en los ayuntamientos de la dictadura de Franco. Ya es todo miembro de la burguesía local. Bueno, en el caso de la Segunda República no, en el caso de la Segunda República los partidos monárquicos primero y luego en la CEDA van a ser miembros de la burguesía local, los partidos, el Partido Socialista o el Partido Republicano van a ser miembros de la clase trabajadora y la clase obrera que por primera vez llegan al ayuntamiento. Y luego en la dictadura de Franco pues van a ser miembros de la burguesía local. Pero no hay nombres de la nobleza local ya a partir de 1930. La nobleza local desaparece en lo que es la organización de la vida colectiva. Y habían tenido mucha presencia porque, fijaros, ellos habían cosas que hoy son normales y que cualquiera puede serlo. Ellos habían utilizado, por ejemplo, las cofradías como un escaparate de la representación de la nobleza local. A finales del siglo XIX, las dos grandes cofradías que existen en la ciudad son la Cofradía de la Virgen de Guadalupe y la Cofradía de Jesús, las dos ligadas a familias liberales. Los marqueses de Busiano son hermanos mayores de la Cofradía de la Virgen de Guadalupe y Pedro López Almagro, a través de su mujer, que es camarera de Jesús, influye en la Cofradía de Jesús, que lo va a nombrar a él y al general Saro, hermanos mayores honorarios de la Cofradía de Jesús. Reacción de la nobleza clásica de Úbeda entre ese poder de los liberales en el mundo de las cofradías. Los marqueses del Donadío y los marqueses de la Rambla se hacen con la Cofradía de la Caída. De hecho, el primer hermano mayor de la Cofradía de la Caída es el marqués del Donadío, Fernández de Liencres, y luego los marqueses de la Rambla. Los liberales del bando de los sabatés fundan la Cofradía de la Humildad y presiden la procesión de la primera procesión de la humildad en nombre del rey. O sea, estamos hablando de un juego de representaciones del poder con unos códigos que hoy en día se nos pueden escapar porque nos parecen bizantinismo y cosas gilipollas, hablando mal y pronto, ¿no? Esa representación del poder que en una cofradía uno controla y vean en nombre del rey y van uniformados. Pero estas cosas, en los códigos de aquella mentalidad, que todavía era una mentalidad muy del 19, son importantísimos. Y es verdad que es un periodo muy poco estudiado, muy poco sistematizado en la historia de Úbeda, en el que, por desgracia, las fuentes son escasas porque los archivos de las casas nobiliarias o se habrán perdido o son poco accesibles, pero si pudiésemos manejar y sistematizar toda esa información, veríamos un periodo muy rico de la historia de Úbeda, muy complejo y donde se están produciendo muchísimos cambios subterráneos que van a conformar luego la realidad de la Úbeda del siglo XX. Manolo, hay uno que vuelve a aparecer, ha dicho tú que no aparece, que desaparece, que es el canto de cisne, ¿no? Después de la visita de Alfonso XIII, hay uno que vuelve a aparecer, que es Baltasar Lara. Pero Baltasar Lara no es un miembro de la nobleza, es un miembro de la burguesía local. Pero que me refiero que vuelve a aparecer, es decir, que era alcalde, dimite en el año 1927 y después en 1940 vuelve a ser efímero, muy poco tiempo, pero en 1940, tras la guerra civil, vuelve a ser... Pero lo que me refiero, Vicente, es que lo que desaparece es esa potente nobleza local que había dirigido la vida de la ciudad durante mucho tiempo. Lo que pasa es que se nos va, pero hay cosas curiosísimas. Esa pequeña nobleza local va a participar, solo a título de anécdota, en un fraude de ley de libro que se firma en 1863 entre el ayuntamiento y los descendientes de la familia de los Dávalos para salvar el santuario de la Virgen de Guadalupe. ¿Vale? Los descendientes de la familia de los Dávalos, su canto de cisne es firmar un contrato falso con un testaferro para salvar el santuario de la Virgen de Guadalupe. O sea, hasta ese nivel la nobleza local había controlado el ayuntamiento y la vida colectiva. Eso desaparece en 1930, dejan de contar. Finalmente, José, volviendo al ámbito de la historia del arte, por terminar, la concepción de lo que es los procesos de restauración y de conservación del patrimonio histórico-artístico en el siglo XIX, ¿en qué se basaban? Es decir, estaban, digamos, muy establecidos en la sociedad obetense, mejor o peor que ahora. Bueno, si comentábamos lo que es el canto de cisne para lo que es la nobleza, en el caso de Úbeda, esta época es la época del resurgimiento o de la conservación de patrimonio. Estamos en una época que empezamos mal el siglo XX. Es una época de expolio, una época de destrozo. Es decir, ya todo el siglo XIX ya está todo destrozado, pero aunque hagan cosas por expoliar, ¿no? Y por ejemplo tenemos el caso de la Casa de la Teda, que es la casa de la calle Compañía, que fue vendida y mandada a Sevilla por Pickman. También se llevó una serie de cuadros de pintura de Santa Clara, o sea que es un ejemplo de ese expolio que se daba aquí en Úbeda.
También igualmente hay un intento, que te lo comentaba, de William Hearst de comprar la Casa de las Torres, de desmontar el patio, de desmontar la fachada. Y precisamente eso va a ser un poco un revulsivo para que Úbeda empiece a darse cuenta del patrimonio que tenemos aquí en nuestra ciudad y de proteger ese patrimonio. ¿Qué ocurre? Que a partir de ahora se empiezan a hacer medidas para evitar el expolio y conservar el patrimonio. ¿Qué se hace? Pues algo que no se hacía en un pocos sitios de España, que es la declaración de monumentos nacionales. Los monumentos nacionales se empiezan a declarar en el siglo XIX. Hay poquitos ejemplos de declaraciones. La Catedral de León, el primer ejemplo para conservarlo, y en Jaén el primer ejemplo que tenemos en el siglo XIX, y el último ejemplo es de 1877, el Arco de San Lorenzo, que se hace para evitar su demolición. Pues en Úbeda, precisamente para proteger el patrimonio, se empieza a declarar monumentos. En el año 19 se declara el Hospital Santiago, o el 17, si me confundo, el 17. Se hace para proteger el edificio que estaba cayendo abajo. Todas las torres estaban demoliendo y se hace esa declaración. También para proteger la Casa de las Torres, evitar esa venta, se declara en el 21 y se hace precisamente para blindarlo, ¿no? Y también en el 26, de nuevo, conmemoración este año, se declaran 3 iglesias: Santa María, San Nicolás y San Pablo, el 8 de mayo. O sea, que también son ejemplos de protección. ¿Para qué se hace esto? Con el tema de conseguir recursos, de que el Estado invierta en esa protección del patrimonio. Así pues, en este caso, en el caso de Úbeda, el Hospital de Santiago, las torres estaban demoliendo, estaban desmoronando, se consigue paralizar y desmontar las torres para reconstruirlas. Antonio Flores Urrepilleta, que el arquitecto de Jaén, viene y empieza a reconstruir las torres. De hecho, las torres son torres del siglo XX, no son del XVI, pero él la hace copiando un poco el modelo originario, ¿no? La torre de la izquierda se rehace entera, se hace ese chapitel copiando el modelo antiguo, y se empieza a hacer la torre de la derecha, que también está en mal estado. ¿Qué ocurrió? Llegó la Guerra Civil y se quedó pues la chapuza, se puso un techo de uralita durante muchos años. Hasta el año 56, que llegó Prieto Moreno y entonces recompuso lo que es las torres, pero a sistema árabe, torres de cuatro aguas, ¿no? Y después, como sabemos, ahí hubo un intento de recuperar las torres originarias, que ahí se quedó en el limbo. También Santa María, como digo, se intenta recuperar. Se hace una iglesia que se estaba cayendo por los cimientos, se hacen unas muletas. Viene Torres Balbás, que es el arquitecto principal de esta región, que estaba responsable de la Alhambra, empieza a estudiar el edificio y empieza a hacer medidas para conservar el edificio, ¿no? Y se cierra la iglesia, se hacen sus intervenciones y se recuperan. Es decir, son ejemplos de actuaciones que se hacen en las ciudades de Úbeda para protegerlo. Son medidas que después, en los años 40, se siguen haciendo. Úbeda, y aquí sí es cierto, es pionera a nivel de conservación de patrimonio a nivel nacional. Es decir, la declaración de conjunto histórico de Úbeda es de los primeros ejemplos que tenemos aquí en España, en el 55, pero ya en el 40, en el 49, perdón, ya se empezaba a proteger el centro urbano, se empezó a hacer conservaciones urbanísticas. La Dirección General de Arquitectura hace programas interesantísimos que lo hacen en varias ciudades. Se hace en Úbeda, se hace en Baeza, en Cáceres, Toledo, Santiago y poco más, porque es una medida de conservación de patrimonio. Es decir, tenemos la suerte de una ciudad que tiene conciencia de su patrimonio y que desde la época de Alfonso XIII estamos luchando por el patrimonio. Y eso es algo a tener en cuenta, ¿no? Muchas gracias, José. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Vamos a dejar unos pocos minutos para que cualquier cuestión. Por motivos familiares, pues tengo testimonios de primera mano. La nobleza estaba ya hundida desde antes de que viniera el rey. De hecho, quienes financian la visita del rey, la comida del palacio y de estas cosas, son familias burguesas de Úbeda. Concretamente, mi abuelo Miranda, Antonio Miranda, pues es uno de los que la marquesa de la Rambla le pide prestado dinero para pagar el convite. Y lo mismo que es con él, con varios. Y lo que se quedó allí fue que la visita del rey fue para la casa de la Rambla a la ruina. Porque no solo llegaron los que figuran, sino la corte que el rey llevaba, aquello se le llenó de gente y hubo que darle. Entonces la marquesa de la Rambla pues echó mano de los burgueses, de los capitalistas, y entonces esos fueron los que financiaron la visita, por lo que quiere decir que la nobleza no es que a partir de la visita, sino que ya antes estaba absolutamente bloqueado, ¿vale?
Y luego, con respecto al Arco del Triunfo, la fundición todavía no era fundición Fuente. Era heredero. Mi abuelo llega a Heredero. Úbeda en el año 1916, y entonces lleva relativamente poco tiempo allí. Él, cuando llega como agente de Ajuria, y al cabo del tiempo y de conocer un poco cómo funciona Úbeda, pues se da cuenta que la fundición de Heredero, que la fundó don Manuel Heredero García en 1902, pues cuando don Manuel Heredero se retira, su hijo no está por la labor y lo que hace es arrendarle la fundición a dos personas de Úbeda. Villarón, el padre de Antonio Villarón, que trabajó tanto tiempo en el Banco Central, que hacía las maquetas, y Cano, que no tiene nada que ver con los del automovilismo. Era un mecánico que había patentado un sistema que era el que hacía que cuando la prensa llegaba a la presión óptima para el aceite, extraer el aceite que había en los capachos, se paraba. Era un motor que llevaba lo que le decíamos el aparato de Cano, y entonces eso era lo que él ponía en la industria. Cuando mi abuelo llega y ve aquello, pues él, que viene de la industria, porque se dedicaba a la industria azucarera, de las fábricas de azúcar, él era de Santa Fe y acaba en Vitoria, porque en Vitoria hacen una azucarera y él va como técnico, ¿no? Entonces él ve un potencial industrial muy bueno en la fundición y habla con Heredero hijo y le dice: tú pones el dinero y yo pongo el conocimiento industrial y vamos a echar esto. Por eso el principio es Heredero, Fuente y compañía. De la compañía el primero que se va es Cano, porque él no ve claro tanto socio. Entonces Cano cede se acuerda con ellos por cederle la patente al precio de que cada máquina que se haga tiene que pagar un tanto, y entonces pues queda Villarón, que era más que nada un administrativo, y se va pronto, ¿no? Entonces, en el momento que viene el rey, realmente el que tiene el control económico de la fundición es don José Heredero, que lamentablemente asesinado en la guerra, ¿no? Mi abuelo se libró porque mi abuela tenía un cáncer y se fue a Granada a que se lo curaran y salvó la vida, ¿no? Entonces, en la visita la fundición le regaló al rey un diploma que debe de estar yo tuve noticias de ese diploma en la revista esta, es que no me acuerdo mismo cómo se llamaba, que se publicaba en volúmenes, una revista que se editó aquí en Úbeda por don Cazabán, don López de Sosa. Pues en la revista López de Sosa ahí figuraba una fotografía con el diploma de Fuentes Cardona, digo que Heredero y Fuentes le regalaba al rey con motivo de la visita. Y bueno, el arco, como se ve, es una cosa de madera que duraría lo que tardó la policía en pasar. Y con respecto a los albañiles de la Casa de las Torres, se me ocurre pensar que lo que ocurría es que la Casa de las Torres era una casa de vecinos. De hecho, la mariceta en la emparedada, allí siempre estaban los albañiles, porque voy a hacer una defensa o una colchón, porque el muro del fondo de los muros en general del palacio eran bien grandes, ¿no? Porque sujetaban toda la fábrica del palacio, ¿no? Entonces los vecinos, pues, cuando necesitaban cualquier habitación, como los que viven en las cuevas, pues se ponían a picar y sacaban, ¿no? Entonces siempre había allí albañiles.
Me ha parecido interesante lo que has comentado del tema de la nobleza. Manuel Pepe ha estado analizando ese punto. Sí, fíjate, Pepe, que lo que yo defiendo es que es el canto de cisne de la nobleza de Úbeda. O sea, termina. Seguramente la nobleza estaba ya agotada como producto social, porque en Úbeda, desde 1875, había una burguesía pujante que había aprovechado las desamortizaciones, que se había hecho con el campo, que había industrializado la ciudad en lo que Paco ha dicho, que había abierto un comercio potente. Pero fíjate, como tú dices, la marquesa pide ayuda para poder sufragar la comida del rey, ¿no? Se lo pagan los burgueses, pero en última instancia la marquesa se reserva el privilegio de que con el rey come quien ella quiere y no hay nadie de esa burguesía comiendo con el rey. O sea, es un poco como esa soberbia, esa arrogancia de la nobleza de no mezclarse con la plebe, por mucho que les cueste tener que pedirle el dinero para sufragar porque, claro, lo que tú dices, en el comedor este que ha puesto José Manuel en la foto comerían los que comieron, los de la lista esta que yo he dado, pero todos los que vinieron con el rey tuvieron que darle de comer en el palacio, que seguramente no comieron ternera a la cacerola ni ensalada de yemas de espárrago, pero que seguramente eran muchas personas a las que hubo que darle de comer. Pero fíjate cómo esa arrogancia todavía histórica de que estamos por encima del resto, la visita del rey la organizo yo copo al rey, el rey se junta con quien yo quiero, el rey habla con quien yo quiero. Es un poco eso, y bueno, y ya va a razón en lo siguiente, los marqueses de Busiano venden el palacio en 1930 y se van. Es curioso que no participen los marqueses de Busiano en la visita del rey, cuando el ministro de Estado, José Yanguas Mesía, era sobrino de los marqueses de Busiano, aunque él ya había nacido en Linares, y los marqueses de Busiano, cuando venden el palacio, se van a Linares. Los medinillas venden el palacio y desaparecen de la historia de Úbeda. Los únicos que quedan con palacio en Úbeda son los marqueses de la Rambla y los sabatés, que no son nobleza, es burguesía financiera que mantiene el palacio. O sea, pero a partir de la visita del rey, la nobleza desaparece. O sea, no hay nobleza ya en la historia de Úbeda, ni en la República, ni en la dictadura, ni luego cuando se vuelve la democracia a Úbeda. O sea, desaparecen como clase social ahí, precisamente. Pero bueno, yo no conozco a ningún noble para saber si tienen humo o no. Yo tengo una parcela en Huertañar y sé que tengo de lindero a los marqueses de Busiano, pero no lo he visto nunca en la parcela. Una anécdota con uno de los últimos Fernández Viesper, ¿no? De los Orozcos, perdón, con uno de los últimos Orozcos. Mi abuelo tenía la cacería que tenemos nosotros de siempre, el chaparrán, pero luego les compró a los Orozcos, dentro de esta campaña de vender cosas, pues le encontró un caserío que tenían que se llamaba La Fuente de Orozco. Toda la vida en mi casa, pues era la casa de La Fuente de Orozco como tal. Y una vez participo yo con un Orozco y tal, y el criterio no hubo, porque yo le dije que sí, si nosotros tenemos, no sé qué, mi abuelo era un mecánico, no sé bueno, qué. si alguien va a ¿Alguna otra pregunta? Sí que me gustaría puntualizar algo de lo que ha dicho Manolo, que es que así no es que era Úbeda, es que así era España, porque aunque esta nobleza que tú dices que ya no tiene ni recursos ni tiene posibilidad en sí, pero sí son quien son los amigos del rey, quien son los amigos de Primo de Rivera, quien son y a los que se dirige Baltasar Lara para que hagan las obras de la vía del tren, para que o sea, no tienen recursos, pero sí son los que siguen dominando España. Tienen las llaves del poder. Tienen las llaves, ¿no? Y es importante aún, ¿no? Son importantes aún, ¿no? ¿Alguna cuestión más? Pues de verdad que muchísimas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias, de verdad.